conocemos dónde está lo correcto, dónde está lo incorrecto, cuál es la ley moral, etc. Sobre todo, si somos personas criadas dentro de un ambiente de cristianismo. Y conocemos, y sabemos. Y el tema de hoy es la continuación de los anteriores, haciéndonos la pregunta de ¿qué hacer cuando sabes lo que hay que hacer? Imagínate que estás por la autopista y que yendo por la autopista no sabes dónde queda el destino hacia donde quieres ir a Roma. Pero no tienes GPS porque se ha estropeado y estás en un momento de incertidumbre donde eres ignorante. Eres ignorante. Pero de golpe ves una señal y ves Roma a la derecha. Bien. ¿Pensáis? No es para que lo respondamos, es para que lo reflexionemos. ¿Pensáis que una persona llegará a Roma solo por saber en qué dirección está Roma? Es evidente que no, ¿verdad? Tú puedes saber dónde está Roma, pero no ir en esa dirección. O como decía el jefe en la película esa de Matrix, debes conocer la diferencia entre saber el camino y andar el camino. Lo que estamos tratando es una carta que Santiago escribe a los cristianos. Santiago, el que se define en el Evangelio, en el Nuevo Testamento e incluso los escritos de Josefo, el historiador judío, como el hermano de Jesús, Santiago, el hermano de Jesús, que no creyó en su hermano hasta que ocurrió algo grandioso, gigantesco que le sobrevino y que vio a su hermano resucitado. Este Santiago nos escribe desde una perspectiva judía cosas muy prácticas. Y en cuanto a conocer o saber y hacer, él prácticamente nos dice el que más en ese sentido, en todo el Nuevo Testamento. Hasta algún punto en que pareciera una contradicción con doctrinas neotestamentarias o novotestamentarias, pero no es así. En cuanto a esto de saber y hacer, yo encuentro, podrían haber más, pero encuentro 4 principales categorías de seres humanos. Mirad, por una parte están aquellos que son ignorantes. Los ignorantes no saben. Luego están los insensatos. Los insensatos saben y no hacen. Luego, si pensamos que ya hemos presionado suficiente la situación y que no se puede retorcer más, aún se puede retorcer más. Mirad, luego vienen los hipócritas, que son los que saben y no hacen, pero parece que hacen. Y luego están los sabios, que son los que saben y de acuerdo a lo que saben, hacen. De acuerdo a lo que conocen, se conducen. Y ahí es a donde Santiago, el hermano de Jesús, en su epístola, en su carta, nos quiere llevar. Quiere llevarnos a través de todas las fases, la de la ignorancia, la de la insensatez, la de la hipocresía, y finalmente decir, como nada de esto tiene sentido, lo que yo estoy pretendiendo, porque era lo que nuestro Señor quería, es que fuésemos sabios y que de acuerdo a lo que sabemos, actuemos. De esa manera, en la primera parte de esta carta de Santiago estuvimos viendo, porque la epístola de Santiago es tan práctica que hasta la podríamos titular ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y así, en la primera parte, estuvimos viendo hasta ahora qué hacer cuando nada se puede hacer. Es decir, cuando vienen circunstancias externas, adversidades de afuera, en las que tú eres completamente impotente porque no hay nada que puedas cambiar al respecto. ¿Qué hacer cuando nada se puede hacer? Hablaba Santiago entonces de las pruebas y cómo debemos navegar en esas situaciones. Un poquito más adelante, Santiago nos enseña qué hacer, que fue lo que vimos la última vez, antes de que no se pueda hacer nada. Santiago está hablando de situaciones que sí se pueden cambiar,
Y ahora no vienen de afuera, sino de adentro. Vienen de nuestras propias tendencias, impulsos, pasiones. Y está diciendo Santiago, acerca de eso, de esa adversidad que te viene en esta ocasión no de afuera, sino de adentro, puedes hacer cosas. Porque es que si no las haces, finalmente la situación se va a deteriorar tanto que no puedas hacer nada por salvar ya la cuestión. De manera que, ¿qué hacer? Dice Santiago, cuando no se puede hacer nada. Luego, ¿qué hacer antes de que la situación se deteriore y no se pueda hacer nada? ¿Qué hacer frente a las pruebas y qué hacer frente a las tentaciones? A lo de afuera y a lo de adentro. Y ahora Santiago lo que ha hecho ha sido sentar dos grandes pilares en el campo del conocimiento cristiano. Le ha dicho al cristiano, mira, todos los males que pueden venir, todos los males, o vienen de afuera o vienen de adentro. Estos son los dos grandes pilares. Y ya te he dicho yo qué es lo que hay que hacer, incluso cuando nada se puede hacer. Y ya te he dicho qué hacer antes de que la situación se vuelva insostenible e imposible de manejar. Bien, sobre estos dos pilares voy a seguir construyendo un montón de cosas que podéis hacer. A modo de ejemplo, como cumplimiento de lo que Dios quiere, como cumplimiento de la ley de Dios. A manera de ejemplo, os voy a seguir diciendo qué cosas hay que hacer. Pero una vez que están puestos estos dos pilares, y antes de pasar al territorio más eminentemente práctico, entre media voy a enseñaros la importancia de lo que parece obvio, y es que puesto que ya sabéis muchas de las cosas que hay que hacer, tanto si la adversidad te viene por fuera como si te viene de dentro, ahora la pregunta que responde hoy Santiago es, ¿qué hacer cuando sabes lo que hay que hacer? Santiago, por tanto, empieza aquí hoy diciéndonos, esto sabéis, mis amados hermanos, esto sabéis. Lo que os he contado ahora y lo que os voy a contar a partir de ahora, después de haber puesto estos grandes dos pilares, adversidades, pruebas y tentaciones de adentro, esto que sabéis, ya lo sabéis. Lo que está haciendo Santiago es, mirad, hasta ahora os he hablado como a ignorantes. No sabíais dónde está Roma, pero ahora sabéis. Más adelante sabréis más porque os contaré más. Pero entre media quiero que quede una cosa muy clara. Habéis pasado del terreno de la ignorancia al del saber. Pues ahora tenéis una nueva responsabilidad. Y fijaos cómo empieza. No empieza diciendo tenemos que practicar cosas del tirón. No, porque Santiago intuye que generalmente el pensamiento precede a la palabra, como la palabra al acto. Y entonces Santiago empieza por no los actos, que vendrán más tarde en su carta, sino por las palabras. Sí, ya sabéis, ¿no? Sí. Pues ahora, a ver cómo conducéis vuestras palabras, porque el que no conduce bien sus palabras, de ninguna manera va a conducir bien sus actos. Una cosa se va derivando de la otra. Y Santiago, en contra de todo pronóstico, no pasa del conocer al hacer, pasa del conocer al hacer desde una perspectiva de la lengua, de la boca, de la palabra. Y así dice, mirad, puesto que sabéis, ya no os hablo como ignorantes. Cada uno se sitúa en el campo que cree conveniente, pero yo voy a hablar como si fuerais insensatos. Y dice así, cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar. Ahora que ya sabéis, sé tardo para hablar y pronto para oír. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Lo que quiere decir es lo siguiente. Si tú consideras realmente que sabes algo, entonces la primera señal de que sabes algo no es que vayas de sabiondo por la vida sabiendo mucho y enseñando mucho. La primera condición y señal, más bien, de que sabes algo, dice Santiago, es darte cuenta de que es mucho más lo que te queda por aprender que lo que ya sabes. El que sabe algo, está diciendo Santiago, da una primera señal, y es la señal de que le queda mucho que aprender. Y por tanto, si crees que sabes algo,
sé pronto para oír y tardo para hablar. Es decir, escucha bien antes de hablar. Procura entender antes de aconsejar. Fijaos que Zenón, el filósofo griego 300 años antes de Cristo y padre del estoicismo, dijo: tenemos 2 orejas y una sola boca, precisamente para que escuchemos más y hablemos menos. El escritor de Proverbios en el Antiguo Testamento nos dice: en la multitud de palabras va a haber pecado. Y no se está tanto refiriendo a la locuacidad, que sí, pero a lo que Santiago realmente se está refiriendo no es a la locuacidad. El que es locuaz, el que habla mucho por naturaleza, define simplemente una forma de su personalidad. El ser más callado o hablar más, el ser más lacónico o más locuaz, no hace de ti una mejor o peor persona. Simplemente eres así. Lo que está aquí procurando advertir Santiago es: cuidado con lo que hablas, que lo que hablas sea para construir y no para destruir. Que lo que hablas sea de calidad, para que el otro sea ayudado y no aniquilado. Por eso tienes que atender bien a sus razones, porque si no, estarás pecando mucho al hablar demasiado sin saber realmente qué es lo que está pasando, porque no escuchas. De manera que el que no escucha al otro no está sabiendo lo que hay en el otro. Ni siquiera puede dejar que el otro argumento le confronte. Tú siempre vas a llevar razón, porque nunca te expones a ser confrontado. Nunca te expones a ser enfrentado. Entonces siempre vas a llevar la razón. Y como no escuchas, al no escuchar, no identificas, y al no identificar el problema en la situación, estás disparando al vacío. No estás dando en la diana y dirás muchas necedades. Eso es lo que les pasa al que habla mucho en este sentido y no escucha. Si crees que sabes algo, anda, dice Santiago, menos hablar, más escuchar. ¿Por qué? Porque fijaos a lo que está ligando Santiago el ser pronto para oír y tardo para hablar. No es a la locuacidad, como hemos dicho antes. No se trata de que una persona hable mucho o hable poco. Yo he encontrado personas que hablan mucho y son maravillosas. A personas que hablan mucho y son horribles. A personas que hablan poco y son maravillosas. A personas que hablan poco y son horribles. No se trata de eso. De lo que está hablando aquí es de otro fenómeno. Es del engreído, es del que cree que sabe, es del que conoce pero no hace nada respecto a lo que realmente conoce, pero sí lo exige a otros. Porque fijaos lo que hace Santiago. Si una persona no escucha, si una persona habla sin escuchar, no está entendiendo al otro ni está respondiéndole a su necesidad, por tanto estará hablando muchas veces necedades. De tal manera que el extremo de esto, o su consecuencia lógica, si no paramos en esta actitud, fijaos a qué lo une Santiago, es: si crees que sabes algo, pronto para oír, tardo para hablar. ¿Y qué más? Fijaos cómo no lo desliga del tema. Tardo para la ira. La persona que no escucha más que su propio argumento y no entiende lo que está pasando al otro lado y no deja de hablar juzgando lo que está fuera, tenderá a la ira como aquella emoción explosiva, agresiva. No se está refiriendo aquí Santiago con ira a aquella defensa serena, aunque pueda ser firme, de alguna necesidad o algún derecho que es legítimo. No, se está refiriendo a la emoción explosiva, violenta, que hace daño a los demás. Eso es a lo que Santiago dice: pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarte, porque si sigues en esta situación, la consecuencia lógica va a ser una persona que tiende a la ira. Pero ¿qué es lo que haces tú cuando estás airado? Cuando tú o yo estamos airados, lo que hacemos es lo siguiente. La ira no es más que una respuesta a la sensación de tú me debes. Lo estuvimos viendo la última vez. Tú me debes cariño, tú me debes educación, tú me debes respeto, tú me debes. Y como tú me debes, es injusto lo que está ocurriendo. Y como es injusto, me puedo enfadar. ¿No? Y entonces, como acerca de lo cual nosotros somos violentos, pensamos que lo que estamos defendiendo es una justicia, pensamos también que nuestra ira está bien, es correcta. E inmediatamente Santiago se apresura a decir, no tan rápido, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú piensas que por estar enfadado estás defendiendo lo que es justo, dice Santiago, créeme, tu ira no está obrando la justicia de Dios. Cuando uno está airado, lo que está haciendo es lo siguiente, mirad. Cuando uno se enfada violentamente porque no escucha, porque es más fácil hablar y juzgar que retroceder y pensar, lo que uno está haciendo es esto. Cuando uno se aira, trae de su parte, trae a su terreno la justicia. Por eso se aira. Y trae a su parte hasta el mismo nombre de Dios. Es impresionante cuando estudias las biografías de personajes históricos relevantes que han sido absolutamente malvados, cómo siempre dentro de la ecuación de lo que ellos consideran justo han metido a Dios. ¿Cuántas atrocidades se han cometido en nombre de Dios? Hace 2 siglos los que comerciaban con esclavos lo hacían en nombre de Dios. Y los que evangelizaban o te conviertes o te mato lo hacían en el nombre de Dios. Y hasta el mismo Hitler atribuía sus acciones al destino y a Dios, aunque yo no sabía en qué Dios era. Bueno, pues lo que personajes históricos de relevancia han hecho a gran escala, nosotros, en nuestra pequeña escala, hacemos lo mismo. Cuando nos airamos violentamente, traemos de nuestra parte la justicia, porque es justo, e incluso podemos traer a Dios dentro de nuestra ocasión como si Dios lo pudiéramos manejar y meterlo dentro de lo que son nuestros planteamientos. Y luego, después que hemos traído a nuestra parte lo que es la justicia, entonces nos sentimos autorizados para enfadarnos violentamente. Y cuando nos sentimos autorizados para enfadarnos violentamente, hacemos una cosa. Es muy sencillo lo que hacemos. Un daño extraordinario. Un daño terrible. Al otro y a largo plazo a ti mismo. De manera que, fijaos cómo yo pondría esto, hasta donde acabamos de ver en Santiago. Para mí que Santiago está diciendo algo como esto. Excusando nuestra ira como un acto de justicia, no hacemos más que injustificadamente reclamar la satisfacción de nuestros propios egoísmos. Excusando nuestra ira como un acto de justicia, no hacemos más que injustificadamente reclamar la satisfacción de nuestros propios egoísmos. Mirad, conocí en mi vida a una persona, en este caso un hombre tremendamente egoísta. Sin embargo, le debo mucho a esta persona, porque no solamente era extremadamente egoísta, también era extremadamente violenta. Además, siempre llevaba razón en todo lo que argumentaba y gritaba, por supuesto. Era mi padre. Y sí, creo que le debo mucho, porque con él aprendí mucho
aunque aprendiese en negativo. No había cosa por la que no se violentara. No había absolutamente nada por la que no se enfadara. Violencia y agresividad todos y cada uno de los días de mi infancia. Pero no era yo el más perjudicado. Yo veía como mi madre era terriblemente perjudicado y también mi hermana. ¿Y sabéis qué? Un día le pregunté a mi padre, siendo ya preadolescente, y le dije así, o tuve suficiente coraje como para decirle: ¿por qué nunca pides perdón acerca de las cosas que haces mal? ¿Sabéis cuál fue la respuesta de mi padre? Por eso digo que mi padre me enseñó mucho, con lo cual se lo agradezco. Me dijo así: si tuviera que pedir perdón por lo que hago mal, todo el día estaría pidiendo perdón y eso no puede ser. Bueno, para mí eso fue una gran lección. Mi padre me volvió a enseñar una gran lección. De momento aprendí una cosa. Aprendí que él era consciente de todo el daño que estaba causando. Pero lo más importante que aprendí, lo aprendí para mí. Y fue lo siguiente. Y os prometo que este fue mi razonamiento justo en aquel momento. Pues pedir perdón todo el día es una buena opción. Prefiero 1000 veces pedir perdón todo el día a hacer lo que mi padre hace y a causar el daño que mi padre provoca. De manera que, aunque uno sea tendente a la ira porque es lo que ha recibido, inmediatamente tienes que pedir perdón. Inmediatamente. No importa si es con el amigo de colegio que te acabas de pelear o con aquella persona que te acabas de enfadar, independientemente de que tus motivos sean justos o injustos, solamente por la manera en que lo has hecho, inmediatamente debes arrodillarte, literal o figurativamente, y pedir perdón. Es más, si en vez de considerar que lo que se te está haciendo es una injusticia y exigir del otro lo que tú crees que es justo que se te dé, si antes de llegar allí eres capaz de decir, aunque fuera cierto lo que estoy reclamando y tú me debas algo, si fuéramos capaces de decir mentalmente, te perdono, ya no nos enfadaríamos. Te perdono. Ahora, me pregunto yo una cosa. ¿No es el perdón cristiano? ¿No decimos que somos cristianos? ¿No fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, perdonarnos? ¿Por qué nosotros antepondremos lo que consideramos que es justo para reclamar lo que yo necesito? ¿Por qué pondré eso por delante del perdón? Si en mi cabeza en algún momento me sereno y soy capaz de incluso perdonar lo que yo creo que es justo que esa persona me dé, ya no me enfadaría. Pero imagínate que te enfadas. Imagínate que actúas violentamente. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Diciendo lo que es justo y haciendo lo que es justo? ¿O estarás simplemente, más llanamente, más fácil de comprender todo, más obvio, estarás haciendo simplemente daño? Y si antes de enfadarte no eres capaz de perdonar, y una vez que te enfadas lo dejas así, mal haces. Cuando te enfadas, es mejor la solución de estar pidiendo perdón todo el día si es necesario, antes que seguir haciendo daño. Pide perdón inmediatamente. Mi familia me conoce y sabe que las palabras que digo son verdad. Pide perdón inmediatamente. Los demás verán a Dios solamente si tú eres capaz de mostrar algo de Dios
en tu vida. No lo creerlo, no saber, sino hacer. Pide perdón inmediatamente. Porque si cuando te enfadas violentamente, porque sabes lo que hay que hacer, pero no lo haces, porque no escuchas, porque hablas demasiado y solamente tus argumentos prevalecen y por tanto te enfadas violentamente, si todo esto es lo que haces y no has perdonado de manera que te enfadas y después de enfadarte no has pedido perdón, no has restaurado nada, entonces no estás sino cargando una bala en la recámara hasta la siguiente vez. Porque como lo que has hecho está bien hecho, ¿verdad? Carga otra bala para seguir haciendo daño. Y así, Santiago dice, por tanto, ¿qué es lo que debéis hacer si conocéis? Desecha. Y esta palabra en griego es desvístete de esa ropa sucia, o harapienta y horrible que tienes. Desvístete de eso. Desecha la inmundicia, la suciedad y todo lo que te queda de malicia. Esa malicia que tú criticas fuera, esa es la que estás vertiendo tú mismo desde adentro. ¿Y qué es lo que debéis, por tanto, de hacer? Dice, recibe con humildad la palabra que ha sido sembrada o implantada en tu vida, la palabra de Dios, si es que somos cristianos, que es poderosa para salvar vuestras almas. Si lo que se ha sembrado dejamos que germine, permitimos a Dios la suficiente humildad de nuestra parte como para que germine, entonces dice, esa palabra tiene poder para salvar vuestras almas. Y atención que la palabra salvar puede referirse al estado eterno, sí, y puede referirse simplemente a la palabra sanar, curar, sanar vuestras almas. Pero fijaos que Santiago, muchas veces los comentaristas de Santiago no ven continuidad entre un texto y otro. Curioso, porque yo veo una continuidad estupenda. Fijaos que Santiago no está hablando de otra cosa. Sigue hablando de la ira. Sigue hablando del tardo para oír y pronto para hablar. Porque esa palabra humildad, lo que significa exactamente en el griego, no se puede traducir al español. Según los que entienden griego, esta palabra no se nos puede definir con humildad, o como en otras traducciones se nos define como mansedumbre. La palabra vendría a significar algo que tenemos que elaborar con frases en español. Algo así como, la persona que es capaz de refrenar sus impulsos. La persona que es capaz de poner control a su ira. La persona que tiene cierta ecuanimidad y equilibrio en sus impulsos, aquella persona que puede poner equilibrio en lo que hace porque es suficientemente humilde como para poder ser enseñada. Así que de lo que se trataba era de saber y de seguir sabiendo, ¿no? Dijimos al principio. El que sabe algo sabe que no sabe nada y que le queda tanto por aprender. Pues dice Santiago, este humilde es aquel que es capaz de equilibrar sus impulsos de tal manera que es enseñable por otros. Y como es enseñable, lo que está mostrando es humildad. Por tanto, lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra es, sé humilde y recibe lo que Dios te da. Pero haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, desde el principio, desde el primer momento en que empezamos a tratar el tema, Santiago nos dice, mira, cuando te vienen adversidades externas acerca de las cuales no puedes hacer nada, puedes hacer una cosa, ejercitar la paciencia. Porque a partir de la paciencia otras virtudes se desarrollarán y Dios lo está permitiendo, por difícil que te cueste asumirlo, está permitiendo esto para que tengas paciencia,
para que la paciencia dé paso a otras virtudes que de ninguna otra manera se podían aprender, y de esa manera crezcas. Pero si ante la adversidad reaccionamos de una manera contraria a lo que Dios nos pide, de la adversidad puede salir un demonio, de la misma manera que un santo. Y la diferencia entre lo que saldrá de la adversidad será tu respuesta a esa adversidad. De manera que te dice Santiago, en la paciencia crece. Como decíamos, será la mejor versión de ti mismo. En la paciencia crece. Y ahora hoy nos está diciendo, y escuchando, aprende. Porque si eres sabio, sabes que no sabes. Y además nos dice, y en la humildad recibe. En la paciencia crece. Escuchando, aprende. Y en la humildad recibe. Porque de otra manera seremos como aquellos que saben mucho y hacen poco. Y Santiago dice así, mira, si no lo hacéis de esta manera, es esto lo que ocurre. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago está diciendo, mira, si tú sabes lo que hay que hacer y después de saber lo que hay que hacer, no lo haces, entonces eres un oidor que no hace. Bueno, ¿y ese qué problema tiene? Dice, bueno, eso es un problema muy grave, porque en realidad te engañas a ti mismo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es engañarse a sí mismo? Yo voy a aplicar qué es engañarse a sí mismo, porque como he observado mucho esto en mi vida, o en la vida de otros cercanos a mí, como mi padre, sé perfectamente bien de lo que se trata. Y con facilidad caemos en ello, todos nosotros. ¿Qué es engañarse a sí mismo? Mira, cuando tú emites una mentira, tú eres consciente de que emites una mentira, ¿cierto? O tú mientes sin darte cuenta de que es una mentira, ¿no, verdad? Tú quieres engañar al otro, por tanto mientes. El que miente es consciente. Bien. Luego tienes al receptor de tu mentira. El receptor de tu mentira, el que está enfrente de ti, o bien no se cree la mentira, o bien se la cree. Si no se cree tu mentira, él será consciente contigo de lo que tú dices es una mentira. Pero si el que está delante de ti cree tu mentira, entonces él es engañado. Cuando una persona es engañada, ha perdido la conciencia de que aquello era falso, ¿no? Cuando tú eres engañado, no eres consciente, porque si no, no estarías engañado. Fijaos qué peligroso es esto respecto de uno mismo. El que sabe, el que conoce, el que cree que conoce, el que cree o la que cree que es sabio o sabia, y conoce y sabe, y no hace, a sí mismo se engaña. En otras palabras, está perdiendo la conciencia de que a sí mismo se miente. Terrible, porque la mentira se le vuelve para él verdad y no es consciente de su propio engaño. ¡Puf! Ahora, ¿esto es muy difícil? No, esto es terriblemente fácil. Estoy en la labor de, a ver si soy capaz, no soy bueno leyendo novelas. Me gustan mucho los ensayos, pero no las novelas. A ver si soy capaz de terminarme Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Y ahí hay una frase, un párrafo muy interesante. Dice así: sobre todas las cosas, no te mientas a ti mismo. Porque el que se miente a sí mismo pierde el concepto de la verdad dentro de sí y fuera de sí.
Y perdiendo el concepto de la verdad, falta el respeto, porque el respeto siempre va a contener la verdad. Y faltando el respeto, será incapaz de amar. Y siendo incapaz de amar, se convierte en una bestia. Interesante, ¿no? No te mientas nunca a ti mismo, porque no sabrás distinguir la verdad. Por tanto, no respetarás ni a ti ni a tu prójimo, y estarás convirtiéndote en una bestia. Pero hay delito, hay mucho delito, cuando el que se convierte en una bestia es un cristiano. Porque el cristiano, mejor que nadie, debería saber y debería actuar de acuerdo a lo que sabe. Y Santiago sigue diciendo, mirad, si conocéis y no hacéis, estáis en el segmento de los insensatos. ¿Recordáis? Los ignorantes, los que no saben. Los que saben y no hacen, los insensatos. Entonces estáis en el segmento de los insensatos. Y para que veáis gráficamente lo absurdo que es esto, saber y no hacer, más desde la perspectiva cristiana, para que comprendáis lo absurdo que es, os voy a poner una analogía. Y en esta analogía Santiago es increíblemente gráfico, como son todas sus analogías. Se parece mucho al Señor Jesús. Pareciera que era el hermano. Porque es así de gráfico en su manera de hablar. Y dice él, desarrollando las enseñanzas de su Salvador, dice así, mira, si es eso lo que hacéis, es tan absurdo como lo siguiente. Si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre o a una mujer, a una persona que mira su rostro natural en el espejo. Tú te levantas, bueno, en aquella época no existían los espejos de vidrio como ahora, sino que en aquella época había una especie de metal muy bien pulido, tú más o menos veías tu imagen, pero bueno, tú te levantas por la mañana y ves tu imagen. Los que tenemos el pelo más cortito estamos más remediados, pero los que tienen el pelo o las que tienen el pelo largo, cuando se levantan por la mañana y se miran al espejo, ¿qué se encuentran? Se encuentran algo que es digno de arreglar, ¿o no? Bien. ¿Cuánto tiempo te llevas en el espejo? Te llevas en el espejo tanto tiempo como es requerido para arreglar la situación, ¿no? Bien. Algunas veces, bueno, según me cuentan mis niñas, algunos chicos han pasado de 5 minutos ante el espejo a un montón de horas, por lo cual lo que tomé. Pero tienes que arreglar lo que ves, ¿o no? Bien, dice pues, el que es oidor y no hace, es como el que mira su rostro natural en un espejo y luego, después de mirarse a sí mismo, se va y se olvida de qué clase de persona es o en qué situación está. Entonces, ¿para qué te miras? ¿Habéis pensado alguna vez que nadie obtiene crédito por mirarse en el espejo? Imagínate que te levantas por la mañana, ves aquello que ves al levantarte por la mañana y te pones enfrente del espejo y no haces nada al respecto. Y te vas al trabajo tal y como estás y tienes que atender a tus clientes y te llama tu jefe y te dice, oye, ¿tú crees que puedes estar así en el trabajo? Y tú le respondes con este argumento, mira, no tienes derecho a decirme nada. ¿Tú sabes cuánto tiempo me he llevado hoy frente al espejo? Y dirá tu jefe, ¿y no hiciste nada al respecto? Entonces, ¿a mí qué más me da que estés delante del espejo? Nadie obtiene crédito por mirarse en el espejo. Es por hacer algo para arreglar lo que ve, cuando esa persona adquiere crédito delante de los demás. Si no es cristiano, y si es cristiano, adquiere crédito delante de Dios y delante de los hombres. Es así como hacemos que nuestro Salvador sea visible a los demás. De manera que es tan absurdo que es mejor no saber, porque si sabes y no haces,
es completamente inverosímil la situación en la que caemos. Y esta es la parte o el fragmento que habla de aquellos que caemos en saber y no hacer, es decir, de los insensatos. Pero todavía podemos retorcer más, dice Santiago, todavía lo podemos retorcer más. Porque podemos caer de la insensatez, estaremos a un paso de caer en la hipocresía. A un paso. Una cosa te lleva a la otra. Y dice, en el versículo 26, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, cuando está hablando de religioso o de religiosidad, la palabra aquí no significa del que sabe o intenta vivir lo que cree, del que es auténtico o íntegro o poco doble, poco falso, poco hipócrita. No está hablando de ese tipo de religioso, el que cree y practica, el que cree y hace. Se está hablando del religioso que practica, pero que practica a un nivel superficial, ceremonial, litúrgico. Esa es a lo que está refiriéndose Santiago con esa palabra religioso. Si tú crees que porque haces penitencias, o porque vas a misa, o porque obedeces preceptos, o porque vienes a la iglesia todos los domingos, si tú crees que tú eres aceptablemente más o menos correcto delante de Dios, porque haces eso, dice, pero no refrena su lengua, ¿os dais cuenta? Sigue hablando de lo mismo, pero no tiene calidad en lo que habla, porque en vez de construir, lo que hace con su lengua es destruir, porque no escucha, porque habla juzgando, porque incluso llega a ser violento, porque se miente a sí mismo, porque ni siquiera sabe lo que le está pasando, pero está destruyendo a los demás. Dice, si alguien se cree religioso porque hace una serie de cosas externas, o porque cree la doctrina apropiada, o porque cree que sabe algo, pero no lo vive. Si alguien, pero no lo vive porque no refrena su lengua, lo que está diciendo es, ser religioso desde una perspectiva buena es conocer a Dios y procurar hacer lo que Él manda. Aunque vaya en contra de nuestra tendencia, aunque vaya en contra de nuestra querencia. Eso es muy difícil. Es extraordinariamente difícil, por eso debemos en humildad recibir de Dios. Por eso dice Santiago, en humildad recibe de Dios. Y bueno, pues si en matemáticas esto podría ser la gran ecuación, el ser religioso correcto, desde una perspectiva correcta, ¿cómo tú pretendes llegar a la ecuación cuando ni siquiera sabes sumar? Lo que viene después de conocer es hablar, y lo que viene después de hablar es hacer. Dice, si ni siquiera puedes refrenar tu lengua, ¿cómo estás pretendiendo ser religioso? Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, de nuevo, reitera Santiago, engaña a su propio corazón. Engaña a su propio corazón en los mismos términos que hemos descrito el autoengaño antes, algo que es inconsciente y algo que cada vez te va embruteciendo más. Y por tanto, lo que él considera que es su religión, porque ha creído la doctrina correcta, porque es lo correcto, porque es lo que ha creído que es su religión, dice, el tal religión es vacío. No sirve. Está hueco. Ni siquiera es verdad. Para terminar, ¿cómo podemos concluir de manera que lo que Santiago dice tenga una versión positiva? Pues muy sencillo, viendo sus mismas palabras, porque también en esos sentidos y en esos términos habla, puesto que a todos nos quiere llevar de la ignorancia a la insensatez y si hay tendencia de pasar por la hipocresía, llevarnos a la sabiduría. Es decir, el que conoce y hace de acuerdo a lo que conoce. El que sabe dónde está Roma y va hacia donde está Roma. De esa manera, Santiago dice así. Pero, en contraste,
El que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad. ¿Ley de la libertad? ¿Las leyes no están para coartar nuestra libertad? No, las leyes no están para coartar nuestra libertad. Las leyes de Dios están para darnos libertad. ¿Y eso cómo es? Es muy sencillo. Si tú entiendes la libertad como escapar de, entonces siempre estarás escapando de sin ser libre. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que tú eres un conejo. Y tú como conejos imaginas la libertad como escapar de tu condición de conejo. No quiere que tus limitaciones biológicas o naturales se apoderen de ti. Trasciendes lo que eres y te consideras tigre. ¿Qué le va a pasar al conejo al no someterse a las leyes de la biología o naturaleza que se le ha dado? ¿Qué es lo que le va a pasar? Pues que como cree que es tigre, se enfrentará a cualquier otro bicho que lo va a destrozar. Entonces, lo que él consideraba libertad se ha convertido en una terrible esclavitud que le lleva a la destrucción. Otro ejemplo. Si tú consideras la libertad como escapar de, fíjate bien cuando un pianista está dando un concierto. Fíjate en sus manos. Fíjate cómo se mueven por el teclado. Fíjate con la facilidad, con la libertad, con la agilidad que se mueve de acuerdo a los ritmos, de manera que te quedas embelesado y ves que aquello causa una extraordinaria y bellísima armonía. En sus manos hay libertad. ¿Por qué? Porque aquel pianista sabía que tenía que someterse desde su principio a las leyes de la música. Porque si hubiera considerado la libertad como escapar de, lo único que oirías en ese concierto sería caos. De manera que cuando Dios pone sus buenas leyes para nosotros, no es para coartarnos la libertad, es para hacernos verdaderamente libres de acuerdo a la condición de lo que somos. Dice Santiago, pues, si te acoges a esa ley de la libertad, dice, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuál de los 613 mandamientos tengo que cumplir? No, Santiago dice, la ley de la libertad. Es decir, ¿tú no recuerdas bien los mandamientos? Bueno, no hace falta que los recuerdes. Mira, si amas a Dios y amas a tu prójimo, estás cumpliendo los mandamientos. No hagas nada que no sea de amor a Dios y de amor al prójimo. No me vaya a decir que amas a Dios y hagas algo contra tu prójimo y que amas a Dios, porque tal cosa es de nuevo una mentira, puesto que el que ama a Dios tiene que amar a lo que Dios ama, y Dios ama a tu prójimo. ¿No te acuerdas de las leyes? No hace falta. Lo que en el Antiguo Testamento se te dio son ejemplos, y lo que yo, Santiago, te estoy dando ahora son ejemplos, pero tú guarda la ley de Dios, ama a Dios, ama a tu prójimo, y así estarás cumpliendo toda la ley, como bien desarrolla en el Nuevo Testamento todas las cartas de Pablo. Esta ley de la libertad, y permanece en ella, dice, si alguno la oye y permanece, la mira, la observa atentamente y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Fijaos, será bienaventurado en lo que hace. Esto se parece mucho a las palabras que decía nuestro Señor, ¿no? Porque nuestro Señor, Jesucristo, después del Sermón del Monte, en el Sermón del Monte, ¿qué dijo? Dijo, ¿cómo debemos dar limosna? ¿Cómo debemos comportarnos con los demás? ¿Cómo debemos amar a los demás? ¿Cómo debemos llevar nuestra vida de oración? ¿Cómo debemos tratar nuestras ansiedades? ¿Cómo debemos amar a nuestros enemigos? Y después de darnos esa cantidad de leyes, algunas estaban escritas, otras no estaban escritas. ¿Por qué? Porque la esencia, porque la naturaleza de la ley de Dios en sí es amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, pues después de darnos todos estos ejemplos de cómo debemos conducirnos, Jesús nos dice, todo aquel que oye mi voz y pone mis palabras por obra, todo aquel que oye mi voz
escucha mis palabras y las pone por obra, será como una cosa o será como otra. Dice, de tal manera que bienaventurados seréis si la hiciereis. Jesús está diciendo, no importa tanto que lo conozcas, lo que importa es que después de que lo conozcas, lo hagas. Es en el hacer donde se marca la diferencia. O como yo digo muchas veces, por tener todos los botes de pintura comprados y almacenados en el trastero de tu casa, no cambia nada. Solo cambia cuando coges la pintura y la aplicas. O por comprarte el mejor chándal que veas en el Corte Inglés para hacer deporte, tu vida no cambia. Cambia solamente si ejercitas. Y así en un continua y sigue. Solamente es el hacer lo que marca la diferencia. Jesús dice, si sabéis, si escucháis mis palabras y las ponéis por obra, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurado significa felices. Y Santiago nos está diciendo, si eres un hacedor eficaz de lo que sabes que hay que hacer, entonces eres feliz. Y por ser feliz significa que tú serás la mejor versión de ti mismo. Serás mejor en la vida y muy probablemente la vida te vaya mejor. Pero fijaos en este punto, no dice que todo lo que harás será bienaventurado, porque incluso haciendo el bien te puede ir bien o te puede ir mal. Normalmente te va a ir bien, pero si te fuera mal, dice Santiago, no será bienaventurado todo lo que hagas necesariamente, pero en todo lo que hagas, tú serás bienaventurado, serás feliz, serás la mejor versión de ti mismo y harás feliz a los demás. Con eso terminamos, con una oración y nos despedimos hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Señor, fáciles de decir estas palabras, difíciles de hacer. Necesitamos de ti, Señor, para saber poner en práctica lo que conocemos. Ayúdanos, Señor, para no convertirnos en insensatos. Ayúdanos, Señor, a no convertirnos de manera inconsciente en hipócritas. Ayúdanos a amarte a ti, a amar al prójimo, a hacer tu voluntad. Porque así, Señor, tú nos prometes bienaventuranza. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias y hasta el domingo que viene.